Disculpen la demora, Bien para mí, eh, Víctor. Buenas. Tal doc. ¿Cómo va? hice lo ¿Cómo has más tomado? rápido que pude. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entiendo que ustedes ya tuvieron clases de valoración de INPO y están al tanto de los fallos y de lo que viene pasando con la valoración aduanera de INPO. Yo les traje algunas cositas para hablar con ustedes hoy en la clase a modo de charla. Me gustaría que, siendo un tema que supongo que conocen, podamos charlar un poco más que dar una clase magistral. Igual, si están de acuerdo, Lisandro, puedo empezar explicando lo más básico de la valoración de importación del acuerdo. Y bueno, y después vamos viendo, si quieren. Sí, sí, perfecto, doctor. Ujú. Bueno, ustedes saben que al hablar de valoración aduanera, tenemos valoración de importación y valoración de exportación, ¿no? Y la valoración de importación está regulada por el artículo séptimo del GATT, el acuerdo de valor del artículo séptimo del GATT. Mientras que la valoración de exportación todavía sigue regulada en el Código Aduanero argentino. La noción de valor, del valor positivo y del valor teórico de valor, eh, antiguamente estaba basado en un convenio que era el convenio de Bruselas de 1950. Ese convenio de Bruselas de 1950 es el sistema que adopta el código aduanero, que es un valor teorizado, ¿sí? Luego, el código aduanero deja ese valor teorizado solo vigente para exportación e introduce el acuerdo de valor del GATT, ¿sí? Y bueno, con el tema del acuerdo de valor del GATT tuvimos muchas interpretaciones, muchos fallos, hubo varias cosas que fueron saliendo. Y también cuando nos enseñan valoración nos dicen que en uno tenemos la noción positiva de valor y en el otro tendríamos la noción teórica de valor, ¿sí? Esa es la base de la valoración aduanera de INPO, la noción positiva de valor, el precio realmente pagado por pagar. Y el otro vendría a ser una noción teórica, o sea, el precio en que cualquiera podría exportar esa mercadería entre vendedores independientes. No es el precio que lo exporté, sino un precio teorizado sobre que cualquiera podría exportarle ese valor. Sarli, yo escuché cuando hablaba de valor y hay algunas reflexiones que son importantes detenerse en ellas. Puntualmente, yo lo escuché a Sarli decir, en realidad no hay tanta diferencia y en realidad la noción teórica también está presente, ¿sí? En lo que llamamos valoración de importación. Porque si bien la noción positiva de valor es la primera base, y decimos, bueno, es el precio realmente pagado por pagar más los ajustes del artículo 8 1 más 8, ¿sí? Él lo que decía es que descartado el primer método, vamos a mercadería idéntico similar. Entonces empezamos a teorizar valores también. Y a mí me parece que tiene razón en este punto. Creo que hacemos una diferencia muy tajante y por ahí en la práctica la diferencia no es tan tajante. Porque en cierto punto lo que vamos a terminar haciendo es aplicando una noción teórica cuando salimos de la noción positiva. Entonces la noción teórica también tiene presencia en el sistema del GATT. ¿Sí? Em, las normas de valoración, más allá de la introducción, les traje acá el artículo 1 que dice, el valor en aduana de las mercaderías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar, o sea, lo que realmente
se pagó o se está por pagar, ¿sí? Por mercancías, cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias. Y después empieza a excluir. Dice, A, que no existan restricciones a la cesión y utilización de mercaderías por el comprador, excepto que, o sea, si existiendo en realidad estas restricciones, uno, impongan o exijan la ley, autoridades impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación, limiten el territorio geográfico que puedan revenderse las mercaderías o no afecten sustancialmente el valor de las mercancías. Después dice B, que la venta o el precio no dependa de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercaderías a valorar. Después dice que no revierta no revierta ni indirectamente al vendedor por alguno del producto de la reventa o cualquier cesión o utilización de ulteriores mercancías del comprador que puede efectuarse el debido ajuste conforme a las disposiciones del artículo 8. Y este es el que más problema nos trae, el 1C, porque tenemos bastantes temas con las regalías que revierten y bastantes fallos que van sobre ese tema. Que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor, y en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a los efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2. ¿Sí? Bueno, la vinculación es otro gran tema, porque hoy la mayoría de las empresas están vinculadas, se producen entre vinculadas. Yo le voy a decir lo que yo creo sobre la vinculación. Para mí, al hablar de vinculación, lo que me está queriendo decir el acuerdo es que el precio realmente pagado y por pagar responda en cierto punto a las condiciones de libre mercado. Es decir, que no sea de alguna forma influido, ¿sí?, por la vinculación ese precio. Yo lo entiendo de esa forma. O sea, yo lo que digo es, el acuerdo está buscando lo que realmente se pagó o se va a pagar, pero en ese se pagó o se va a pagar, está pensando en una operación genuina donde el precio responde a los criterios de libre oferta y demanda, no a un criterio que pueda tener que ver con alguna relación que tengan comprador y vendedor. ¿Se entiende? 2A, cuando dice eso. Después dice 2A, al determinar si el valor de transacción es aceptable a los efectos del párrafo 1, el hecho de que exista vinculación entre el comprador y el vendedor en el sentido de lo dispuesto en el artículo 15 no constituirá en sí un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de transacción. O sea, puede ser vinculado y se puede aceptar el valor de transacción porque no afecta justamente ese precio o ese valor, siempre que la vinculación no haya influido en el precio. Si por la información obtenida del importador u otra fuente, la Administración de Aduanas tiene razones para creer que la vinculación ha influido en el precio, comunicará esas razones al importador y le dará la oportunidad razonable para contestar. Si el importador las pide, las razones se comunican por escrito. Ojo, porque el propio acuerdo de valor, y ahora lo vamos a seguir viendo, te está diciendo que si por la información que vos tenés razones para creer que la vinculación influyó en el precio, hay que comunicarle esas razones, ¿sí?, por escrito. Y después dice, B, en una venta entre vinculadas se aceptará el valor de transacción y se valorarán las mercaderías de conformidad a lo del párrafo 1 cuando el importador demuestre, dice, que dicho valor se aproxima a alguno de los precios o valores que se señalan a continuación. O sea, se habla mucho de la carga de la prueba, ¿no? Y que el que tiene que probar es la aduana, probar el verdadero valor, ¿verdad? El valor real, o sea, el valor de transacción. Pero después el propio acuerdo me está diciendo
en este inciso B, tendría que ser el artículo 1, 3, no, 1B, 1B, no, el 2B, me está diciendo, se aceptará el valor, lo cual desde mi punto de vista, cuando dice se aceptará, quiere decir que en los casos en que no suceda esto, no se aceptará el valor, ¿sí? Si me dice, se va a aceptar el valor, cuando es así, implícitamente me está diciendo, cuando no es así, no lo tiene que aceptar la aduana el valor. Y fíjese que dice, se aceptará el valor y se valorarán las mercaderías conforme lo dispone el párrafo uno solamente o cuando el importador demuestre, o sea, la cara de la prueba la tiene el importador, que dicho valor se aproxima mucho a alguno de los precios o valores que se señalan en la consignación. Entonces, cuando la aduana le corre el traslado y le dice, para mí no, y tengo estas razones para creer que el valor está mal, ¿sí? El acuerdo del GATT te está diciendo o te está aplicando una especie de carga dinámica de la prueba, si se quiere, aunque ya hoy podríamos hablar de una norma que está diciendo exactamente en quién pone la carga de la prueba. No es que estás aplicando la carga dinámica de la prueba por una norma genérica, sino que te está diciendo directamente, cuando el importador demuestre algo, ¿qué es lo que tiene que demostrar? Uno, que el valor de transacción en las ventas de mercadería idéntico o similar efectuadas por los compradores no vinculados con el vendedor para la exportación del mismo país. B, dos, el valor de la mercadería idéntica determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5. 3, el valor de las mercancías idénticos y similares con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6. O sea, lo está diciendo el acuerdo, no es que cuando nosotros hablamos de cambiar el eje de la prueba, lo estamos cambiando siempre porque somos caprichosos. No, lo estamos cambiando porque el acuerdo te está diciendo que cuando tenés estos elementos, es el importador el que tiene que demostrar esto. Al aplicar los criterios preliminares deberán tenerse en cuenta las diferencias demostradas a nivel comercial y cantidad, y los elementos enumerados en el artículo 8 y los costos de soporte del vendedor de ventas a compradores con los que no esté vinculado y que no soporte las ventas de compradores con compradores con los que tiene vinculación. ¿Qué quiere decir nivel comercial, cantidad? ¿Sí? No es lo mismo el valor que uno puede tener cuando compra mucha mercadería que cuando compra poco. ¿Sí? Tiene que ver con eso mucho, el nivel comercial y la cantidad. Y después dice, los criterios enunciados en el apartado B del párrafo 2 habrán de utilizarse por iniciativa del importador solo con los fines de comparación. No podrá establecerse valores de tu sustitución al amparo de lo expuesto en dicho apartado. Yo ahora voy a seguir con el acuerdo. Sin embargo, yo ahora les voy a decir también, les voy a comentar eh, cómo históricamente esto se fue madurando para que ustedes también se den cuenta que lo que se está interpretando el acuerdo de forma tal que la aduana no use valores arbitrarios para valorar. Y eso está bien, ¿sí? Porque no tiene la aduana que valorar arbitrariamente. Pero en ese fin de que la aduana no pueda valorar arbitrariamente, muchos lo que vemos es que como que se le fue un poco la mano, como que en realidad quedamos atados, el Estado queda atado de pies y manos, y en cierto punto te ponen una operación que no es una operación genuina, que todos se dan cuenta que no es una operación genuina, que no tiene ningún sentido, y sin embargo seguimos diciendo que el acuerdo los está autorizando a eso, cuando en realidad es bastante discutible, porque el acuerdo, si uno lo lee y lo lee de forma integrada con todas las normas, daría la sensación de que es otra cosa. El otro día cuando fui al libro, a la presentación del libro del doctor Leach, que yo no leí todo el libro, lo leí apenas por arriba los títulos, el índice y algunas partecitas que me interesó sobremanera por las cosas que dijo en la presentación del libro, que fue en la UBA esta semana. Em, Miguel, dentro de muchas cosas muy interesantes que él decía,
propias de un tipo que tiene una profundidad muy grande cuando analiza una norma o la interpretación constitucional. Lo que decía es que el intérprete de la norma tiene que hacerse cargo también de las consecuencias que genera su interpretación de la norma, ¿sí? Y que no busca seguridad jurídica, sino bien común, o paz, digamos, en cierto punto. Todas formas como de interpretación que van más sobre valores que sobre la norma formal y entendida o reducida únicamente a lo que viene a ser la literalidad de la norma, ¿no? Si bien en este caso, por ejemplo, estamos hablando de derecho administrativo y de derecho aduanero, eh, si ustedes se fijan también, el Código Civil y Comercial de la Nación también está hablando un poco de diálogo de fuentes, ¿sí? Que la norma, para entender su finalidad, ¿sí? Para hacer una interpretación que no necesariamente debe ser literal, sino que puede ser también teleológica de la norma, para eso tenemos que ver la finalidad de la norma, para qué se hace y si está concordado o no con los valores y principios de la Constitución Nacional. Y si se fijan, los primeros artículos, los primeros tres artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, hablan justamente de eso. Dice que el juez tiene que interpretar la ley, ¿sí? De una manera razonable. No dice se tiene que ajustar exactamente a lo que dice la ley. Dice que tiene obligación de resolver fundadamente. ¿Pero fundadamente en qué? Y dice, en la norma concordada con los principios, con la Constitución y con todo lo demás. Entonces, cuando analizamos este acuerdo, también tenemos que tener en cuenta la finalidad y el resto de los derechos involucrados en todo esto, para resolverlo bien. Entonces, la interpretación del derecho va a tener que llevarse a cabo teniendo en cuenta los principios y cómo coordina la norma positiva escrita con los principios generales que hay, ¿sí? Porque si no, le vamos a hacer decir a la norma cosas que son ilógicas. Tanto es así que, en mi opinión, el fallo Pioneer es un fallo nefasto, de los peores que he visto. Yo no veo que muchos juristas hablan de Pioneer como que, bueno, nos dio, no, nos puso en, nos dio luz con este tema de valoración y todas estas discusiones, y a mí me da la sensación de que lo que hizo fue apagar la luz, porque Fallo Pioneer lo que terminó diciendo es el precio de la última venta. No me importa más nada. No tuvo en cuenta nada, no tuvo en cuenta lo que le dijo el Indira. El Indira es un sistema que no es una base de datos como podía ser Gnosis antiguamente, y uno veía los ajustes de valor hace, no sé, 20 años atrás y no existía el Indira y lo comparaban con el Gnosis o con cualquier sistema de bases de datos privado, que la información es más fácil de manipular. El sistema Indira es un sistema de intercambio de información entre estados, donde yo le pregunto al otro estado sobre una operación concreta, ¿sí? Yo creo que es un sistema mucho más serio que una simple base de datos, el Indira, más que tiene reconocimiento en Mercosur, ¿sí? Hay una resolución que aprueba el Indira. Entonces, Pioneer lo que te termina diciendo es que mientras el valor de la última factura sea el que ellos dicen, bueno, el que ellos declararon, entonces no hay nada que objetar. Y lo que va a generar, lamentablemente, es que por ahí algunas empresas, digo, no todas, hay empresas que son muy serias, pero van a saber que la aduana está atada de pies y manos y van a tener más flexibilidad para declarar valores, ¿sí? Que no son genuinos. Entonces, Pioneer la verdad que no tuvo en cuenta una interpretación razonable de las circunstancias del caso, de los valores que hay o que rodean la situación, sino que simplemente se limitó a ir a eso.
Y para mí es una mala interpretación de la norma. Por eso digo que lo que dice Miguel Lich cuando habló del libro, la presentación del libro de interpretación constitucional de él, que es gratuito, más allá de que Miguel tiene mucha profundidad y es muy claro cuando da una idea, a mí me gusta mucho lo que él escribe y lo que él piensa. En este caso estoy completamente de acuerdo con su forma de ver la interpretación de la norma. ¿Sí? Bueno, nosotros estudiamos mucho, pero no leemos nada sobre interpretación de norma. A veces no es tan fácil, a veces la norma es clara, o sea, dice que se hace determinadas, o sea, se subsume y listo, pero a veces con la subsunción directa no alcanza. Bueno, fíjense que el artículo 2 costo, bueno, comparación, artículo 2 si el valor en aduana de las mercaderías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, el valor será el valor de transacción de las mercancías identificadas para la exportación al mismo país de importación y exportación en el mismo momento en que la mercadería es objeto de valoración o en un momento aproximado. ¿Sí? Este método habla de mercadería idéntica, ¿sí? No similar, sino idéntica. La mercadería idéntica es exactamente igual en todas sus características, aunque pueda haber una pequeña variación. Por ejemplo, si vos vas a comparar coches, se puede considerar que un coche blanco debe valorarse igual que un coche rojo o azul, ¿sí? Excepto que sea una pintura especial que haga que el coche cambie su valor, eso es admisible, pero después es idéntica, es lo mismo, ¿sí? No es similar. Bueno, esto podría seguir, lo voy a pasar un poco por alto y voy a pasar al 3 que dice, si el valor en aduana de las mercancías sin valor no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 y 2, el valor será el de transacción de las mercaderías similares vendidas a la exportación del mismo país en el mismo momento, en uno aproximado. Al aplicar el presente artículo, el valor se determinará usando el valor de transacción de mercaderías similares vendidas al mismo nivel comercial, sustancialmente en las mismas cantidades. Cuando no exista venta, se utilizará el valor de transacción de mercaderías similares a un nivel comercial diferente o ajustado. Bueno, cuando los costos o gastos no estén incluidos, se efectuará el ajuste. Sí. Si al aplicar el presente artículo se dispone de más de un valor de transacción de mercaderías para determinar, se utilizará el valor de transacción más bajo. Fíjense que se habla de que si vos tenés varias operaciones que podés comparar y una es, digamos, más alta y otra más baja, o tenés varias, tenés que usar la más baja. Este acuerdo, con esto que está diciendo, lo que está demostrando, es que está pensando no en la sobrefacturación, sino en la subfacturación. ¿Sí? 4. Artículo no puede determinarse con 1, 2 y 3. Se determinará según el artículo 5 y cuando no pueda determinarse con arreglo a él, según el artículo 6. Si bien la petición del importador puede invertirse el orden. Muy bien. El artículo 5 y 6, que son el valor deconstruido y reconstruido, ¿sí? Es opción del importador. Se puede usar cualquiera de los dos. Uno es ir deduciendo todos los gastos para llegar al valor. Y el otro es ir sumando todos los gastos para llegar al valor. ¿Sí? Y si esto no funciona, llegamos al último recurso, el método del último recurso, que es un método discrecional, básicamente, que casi no tiene utilidad en la práctica. Bueno, precio del país de importación. Después vienen los ajustes del artículo 8, que vienen a completar el valor de transacción del artículo 1. Cuando ustedes ven valoración de importación, yo sé que ya lo saben, pero bueno, siempre tengan en cuenta que cuando analizan el método del 1,
tienen que siempre tener en cuenta los ajustes del 8. ¿Sí? El uno siempre va con el 8 y después vienen el 2 y el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿sí? Y el 7. Y que todos los métodos también son en cascada. O sea, yo no puedo saltar de un método a cualquier otro por mi propia voluntad, sino que siempre tengo que agotar primero el primer método para después poder pasar al otro, ¿sí? Excepto, ¿sí? Cuando se trata del método del artículo 5 y 6 que se pueden invertir. Pero todos los demás tengo que ir pasando uno a la vez, ¿sí? El 8 habla de los elementos que están incluidos en el precio de las mercaderías. Dice las comisiones y gasto de corretaje, el costo de envases o embalajes, que los efectos de daño se consideren como formado un todo de mercadería, gastos de embalaje. Eh, la verdad que va explicando uno por uno todos los gastos que tenés que tener en cuenta, el costo de los seguros. Lo mismo sucede, si se fijan, es muy parecido a lo que dice el 735 cuando habla de valoración de Expo, que está vigente y que no tiene nada que ver con esto, pero la lógica es similar, porque te dice que son todos los gastos hasta tal lado, el puerto en que se registra la operación. Entonces, si vos tenés un flete o tenés algo, también lo tenés que sumar al valor o la base imponible, digamos. En realidad, eh, en Expo se da mucho, ha habido algunos problemas también con lo que son los fletes, ¿sí? Porque hay fletes que se consideran fletes internacionales. Si yo registro, si yo hago un tránsito y después se exporta por otra aduana, pero si hizo un tránsito de IMPO, tránsito y después se exporta por otro, un tránsito de Expo, digamos, no de IMPO, de Expo, eh, si ese flete es internacional y se considera que la mercadería se embarcó antes, todo ese flete no integra el valor, ¿sí? O la base imponible para los derechos, ¿sí? Entonces te va a dar menos tributos a pagar, ¿sí? Pero la prueba de que sea realmente un flete internacional va a tener que recaer sobre el exportador. Técnicamente, lo que está diciendo es todos los gastos hasta el momento en que sale hacia el exterior, van a formar parte de la base imponible para calcular los derechos. ¿Sí? Estamos hablando de tributos nada más. Em, los costos, toda información. En relación a la determinación de valor en aduana, la legislación de cada miembro deberá reconocer el derecho a un recurso sin penalización al importador o cualquier otra persona sujeta al pago de derechos. Aunque en la primera instancia el derecho del recurso sin penalización se ejercite ante un organismo de la Administración Nacional de Aduana o ante un organismo independiente, en la legislación de cada ministerio se proveerá un derecho o un recurso sin penalización ante autoridad judicial. Nada incompatible con nuestro sistema en absoluto. 12. 13. Si en el curso de la determinación del valor de las mercaderías importadas resultase necesario demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador de las mercancías podrá, no obstante, retirarla de la aduana si cuando así se exigiera presta una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado que cubra el pago de derechos. Esta posibilidad deberá preverse en la legislación de cada miembro. 14. Las notas que figuran en el anexo 1 del presente forman parte integrante. 15. El presente acuerdo prevé por valor en aduana de las mercaderías importadas, entenderá el valor de las mercaderías a los efectos de la percepción de los derechos de aduana ad valorem sobre las mercaderías importadas. ¿Sí? Esto también, esto es interesante, ¿no? Porque aplicamos el GATT muchas veces al 954 inciso C. Y el acuerdo dice que el valor en aduana que está tocando
es el valor de las mercaderías a los efectos de la percepción de los tributos. No habla de cuestiones fraudulentas, de una infracción. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Por país de importación, por producidas. En este acuerdo, A, se entiende por mercaderías idénticas, las que sean iguales en un todo, incluidas las características físicas. B, se entiende por mercaderías similares. Y C, bueno, esto no voy a detenerme mucho, pues obvio. A los efectos del acuerdo se considera que existe vinculación. Acá, esto sí es importante. El 15.4 dice, a los efectos del presente acuerdo se considerará que existe vinculación entre personas solamente en los siguientes casos. Si una de ellas ocupa cargos de responsabilidad o dirección en una empresa de la otra. O sea, cuando vos tenés esas empresas que son 90%, ¿sí? de paquete de participación accionario del exportador, pero es del importador, la vinculación no se puede ni discutir. ¿Sí? Si están legalmente reconocidas como asociadas a negocios, o sea, cuando son del mismo grupo. Si están en relación de empleado-empleador. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, control o la posesión de más del 5% de las acciones. Si una de ellas controla directa o indirectamente otras. Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera. Si juntas controlan directa o indirectamente a otra tercera persona o si son de la misma familia. ¿Sí? Las personas que están siendo asociadas en negocios, porque una es agente, distribuidor o concesión exclusivo de la otra, cualquiera sea la designación utilizada, se considera vinculada a los efectos del acuerdo. Y después el 16 que dice, bueno, una obviedad, y el artículo 17 dice, ninguna de las disposiciones del presente acuerdo podrá interpretarse en el sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de la Administración de Aduana de comprobar la veracidad o exactitud de toda información, documento o declaración presentado a los efectos de la valoración aduanera. Ahora, partiendo de la base de lo que les acabo de explicar, ¿no? Si de repente vos tenés dos empresas que están totalmente vinculadas, que se recontra vinculan, ¿sería lógico que teniendo la misma finalidad, estando alineados, me pongan a disposición del fisco, le pongan la información que demuestre que el valor de transacción no es realmente el precio pagado y por pagar? ¿No es como una obviedad? Si digo, son socios, no va a ser tan fácil. Entonces, cuando el acuerdo dice que en esos casos, y hablo de vinculadas, no de operaciones genuinas entre dos personas que no tienen nada que ver uno con el otro, hablo de vinculadas nada más. Cuando se trata de vinculadas, es medio evidente que la prueba, ¿sí?, de la exculpación se le tiene que pedir al importador. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar que realmente no está influido el precio por la vinculación de ellos. ¿Sí? Esto es así por cuestiones de sentido común, les diría casi. O sea, no puede ser que la aduana tenga que estar descubriendo recontra fondo una situación que el otro le esconde. En realidad, el valor de las mercaderías y el precio de la mercadería lo van a saber perfectamente las partes. La aduana es un tercero que viene a ver si encuentra o se da cuenta o si tiene algún elemento para determinar si le declararon bien o mal. Pero en una era donde las empresas importadoras de productos son cada vez más grandes y que realmente están asesoradas por grandes estudios con muchas capacidades, es realmente imposible o sería infantil pensar que la prueba esa se la tenemos que cargar a la aduana porque el acuerdo dice que la aduana tiene que saber cuál es el precio de sustitución. No, y además la aduana, el acuerdo tampoco dice eso. Lo que el acuerdo dice es que si hay motivos, tiene que explicar los motivos, y en eso sí la aduana por ahí tendría que ser prolija en el sentido de
mandar una intimación, una nota o algo explicándole al juez, al particular, ¿sí? Cuáles son esos motivos y les diría más, como director del procedimiento administrativo, ustedes saben que los jueces son los directores del proceso judicial, ¿sí? Y el juez administrativo es el director del procedimiento administrativo. Como tal, tiene facultades instructorias todo el tiempo. O sea, lo que puede hacer es recurrir a las presunciones hominis y decirle, mirá, por esta información que tengo no me está cerrando eh, tu valor, el valor que declaraste. Acredítame cuál es el verdadero valor bajo apercibimiento de tomarlo como una presunción en contra respecto de que la operación es genuina. Entonces, de esa manera vos le estás dando la posibilidad al administrado de que se defienda y si el administrado realmente actuó bien, en vez de no decir nada y no contestar nada, te va a traer los elementos que tenga. Entonces, si no lo hace y te sigue escondiendo la información, vos tenés de alguna manera la posibilidad de hacer efectiva el apercibimiento y tomarlo como una presunción sobre una situación. Entonces vos no solamente vas a fallar con eh, un criterio, sino que vas a fallar de acuerdo a lo que fue sucediendo en el expediente administrativo, ¿sí? Vas a fallar de acuerdo a presunciones que vos te vas a crear para suplir, ¿sí? La imposibilidad que vos como Estado tenés para realmente descubrir cuál es el verdadero valor, ¿sí? Porque coincidamos que si nos quedamos en que en Pioneer, ¿sí? No, tal vez no descubramos cuál es el verdadero valor, cuál es el precio realmente pagado por pagar. Probablemente nos quedemos con una especie de miopía formalista en la cual lo único que estamos viendo es lo que nos pusieron delante de nuestras narices. Entonces, el tema de la valoración nos va a llevar, además de interpretar estas cuestiones de derecho que estamos viendo, a ir por un análisis de la prueba, ¿sí? Mucho más profundo que el que se viene haciendo. Ahora se está haciendo un análisis liviano. Antes, o sea, siempre se hizo un poco un análisis liviano. Tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo de la prueba para ver si se puede acreditar, ya sea de forma directa o si no de forma indirecta, ¿sí? Que el valor está mal. Y ahí ya podríamos aplicar un 954, ¿sí? Acuérdense que no necesariamente tiene que ser el A. O sea, no, 954 puede ser también un C, puede ser un B. En estos casos podría ser A y C, o C directamente, como ya pasó. Ahora yo voy a seguir hablando sobre las razones para dudar, un paper que tengo hecho sobre la parte histórica y otras cosas más, ahora que tenemos básicamente la base de esto. Pero quisiera saber las opiniones de ustedes, porque es un tema muy interesante y que realmente no está del todo claro y me gustaría saber qué piensan de todo esto. No sé, está Micaela, Cristian, Magalí, Romina, Federico, Silvia, los que tengo en pantalla, Orlando, a ver qué vieron de valoración y cuál es la opinión crítica de ustedes sobre la realidad hoy de la valoración de importación. Nada, ¿vieron valoración de importación, no? ¿O no? Y lo que yo estoy diciendo que es estoy diciendo que tal vez haga falta un análisis más exhaustivo, más profundo, con una mirada más integrativa en la norma, una mirada buscando la finalidad, que la norma no sea, no permita ventajas indebidas, para decirlo de alguna forma. Ustedes, sobre ese rumbo, ¿cómo ven esto? ¿Está bien? ¿O tendríamos que lo ven por ahí, que lo correcto es ajustarnos a lo que dice exactamente el acuerdo del GATT y que la aduana tiene que probar y listo?
¿Cómo Si estás? no, sí. Andrés, ¿cómo Andrés andás, habla. Andrés? Sí, Bien, ¿cómo bien. andás? Bien. Bueno, ahí vos hacías mención hace un ratito a este, un fallo que había, que decía que la aduana se tenía que limitar a la última transacción, o a lo facturado, a lo estrictamente facturado, y Claro. que, bueno, eso, en definitiva, este, según mi opinión, es una barbaridad que creo que compartimos, Ujú. ¿no? Sí, sí, Porque sí, compartimos. si mm, nosotros tenemos un producto que está en todo el mundo, un iPhone, que tiene un precio, no sé, internacional, Ujú, y vemos que acá se importa por muchísimo menos de su valor, ¿no? ujú, Tenemos que, la aduana tiene la obligación de ver qué es lo que está pasando. O este iPhone, son iPhone de segunda, es crash, este, o hay una subfacturación para tributar menos. ujú. Según este fallo, la aduana no podría hacer eso, tendría que ceñirse a el valor facturado. Claro. ¿Mm? Aparte, por ejemplo, Eh, si lo llevas a un plano nacional, por ejemplo, AFIP, si ve que vos facturaste a un precio irrisorio, también te lo cuestiona, por más que sea Claro, ese precio de facturación. Es como que exactamente. ahí, claro, eso, De hecho, en el derecho tributario se hacen determinaciones presuntas todo el tiempo. Y la aduana en este punto claro, está valor de aplicando derecho referencia. tributario en cierta medida, porque fíjate que la aduana está determinando el valor de un impuesto a pagar. Exacto, hay determinaciones todo el tiempo. Ujú, Y ujú. en el Sobre tribunal base fiscal, presunto, sobre justamente, base cierta. Puede ser sobre base exactamente. presunta. A ver, los commodities tienen precios internacionales y, Claro. a ver, comprar un commodity. Ahora porque existiría la posibilidad de subfacturar para tributar menos, pero cuando con el cepo y con el dólar este, retenido, pasaba al algunos que revés. hacían al revés, exactamente, sobrefacturaban, o sea, exportaban un clavo y era, no sé, una fortuna, Tal De hecho, cual. ¿no? creo que hay una causa por eso, ¿no? Hay una causa, miren, hay una causa y un fallo que se llama, no le voy a decir el nombre, va, si se los digo, igual esto no se está grabando, sí. ¿Está grabando? Sí, Sí, se está grabando, bien. sí, Sí, se sí. está Que grabando. Bueno, entonces queda Doc se lo unas voy a horas decir igual. para Danos que Hay lo una una vean. pista. causa del OISO, que es LFE, la causa TF31332, que hay un voto de Miguel Lich, Sí, que fue revocado en cierto punto por la sala 3 de la Cámara sí. Contencioso Administrativo Federal el 8 de abril Ujú. de 2025. Yo hice un Sí, comentario el señor. 22 de abril del 2025 sobre este fallo en Aduana News. Y en este caso, eh, les, les cuento, les leo un poquito lo que puse. Le pongo, el litigio surge de exportaciones realizadas en 2003 por Taranto San Juan, en adelante el exportador o el administrado, a una empresa vinculada en Brasil con valores FOB declarados significativamente inferiores a los de operaciones con terceros de Uruguay y Paraguay con diferencia de un 21%, 1.423 a 1.423%, y al anuario de lanzamiento 2003 de la propia firma hasta 1.700% de diferencia. ¿Sí? El servicio aduanero ajustó el valor de exportación en los términos del 748A. El TFN por mayoría confirmó la resolución aplicando el principio de plena competencia, 735, 746, 748 y directrices OCDE. Y resaltó la falta de justificación del precio declarado por parte del administrado frente a indicios que fueron abrumadores. La sentencia de la Cámara, según sus argumentos, explica que es insuficiente todos estos datos que le dieron, pide mucho más formalismo y ahí se hace la diferencia que habló recién Andrés. Eh, el TFN acertó, digo yo, ¿sí?
Y pusimos como ejemplo que si un iPhone contaba $100 en un catálogo externo a $1000, una diferencia del 1000%, también se desecharía por no adjuntar la factura de otros países. O sea, el precio del dólar no es nunca $100. El precio del dólar era $1000 en todos lados, está claro. Nadie va a comprar un iPhone a $1000 para venderlo a $100. De hecho, recientemente sacaron otra sentencia del Tribunal Fiscal el 11 de noviembre de 2025, que es el expediente TF 33429A. Lo estuve leyendo hoy, me pareció muy bueno. Y en un momento, también el voto de Miguel Lich, que es compartido por Sarkis, pero no por el doctor Segura. En ese momento, ahora vamos a hablar de este fallo un poco más todavía y de por qué no aplica Pioneer, ¿sí? Pero en un determinado momento hace una reducción al absurdo, Miguel. Lo que dice es, cuando analiza, si uno compra más caro para vender más barato, dice, como si el objeto social fuera perder dinero para que otras ganen. Ninguna empresa va a perder dinero para que gane dinero la otra empresa. Esto solo, Miguel hace es brillante una... esto, ah, porque realmente tiene razón. ¿Quién va a hola, comprar un teléfono a $1000 para venderlo a 100? Para dar el ejemplo, digo, ¿no? Entonces, sí. está bien, la última factura dirá 100, pero está claro que nadie compra mercadería para venderla después más barato. O sea, no cabe en ninguna cabeza lo que está. Es una lógica muy, muy básica. Miguel da un ejemplo que dice, un jugador sale Sí, de Alemania de fútbol y sí, que sale 10 sí, millones de dólares. sí, Lo sí. compra Uruguay o lo compra Paraguay o Brasil sin sacarse los botines ni nada, se lo vende, ni hacer jueguito con la pelota, se lo vende a Argentina a 2 millones. ¿No? Perdió en el camino 8 millones de dólares. ¿Viste? Claro, Eso no, no. no entra en la cabeza de nadie, ¿no? No, Exacto. Por eso el fallo cuando, Pioneer está tan mal, porque realmente estamos avalando una el cosa fraude a la totalmente ley. absurda, ¿sí? Es un fraude a la ley. Sí, es un fraude a la ley, en cuyo caso tendríamos que hablar del artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla del fraude a la ley, y yo creo que esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, porque son cosas que si bien están contenidas por ahí en un código que no es en principio tan aplicable a la materia aduanera, tiene muchos principios y cosas como obligaciones, fraude a la ley, abuso del derecho, aplicación de normas, cómo se tiene que aplicar la norma, cómo hay que interpretarla, que hacen a lo que es el derecho común y sobre el derecho común se construye el resto del derecho. Entonces, me parece que hay que volver un poco a las fuentes en ese punto. Y lo que dice Miguel en estos fallos, que yo, este lo vi hoy, me pareció buenísimo, todavía no lo pude leérmelo con detenimiento como para poder ir más profundo, pero me fui marcando estas cosas, después se los vamos a repasarlo un segundo antes de terminar la clase, pero creo que estos fallos no, están buenos porque nos llevan a repensar y a ser menos autómatas y más seres pensantes, ¿no? Así que a mí estos fallos me encantan. Em, Andrés, coincido con vos y coincido con la doctora Magalí Díaz, que recién aportó también. ¿Alguno El, más el- el- quiere comentar? el derecho tiene que basarse en un razonamiento lógico. Mm, Entonces, si nosotros damos como verdad revelada que lo facturado es lo que por lo que tenemos que tributar, entonces vayamos no todos, pongamos unos certificadores y se acabó, listo, cada uno hace su propia declaración, no hay valor de referencia, no hay precios de transferencia, no hay nada, y lo que uno declara, declara.
Y claro, No, te dirás al resulta, absurdo que una declaración jurada sería el equivalente a esto. Bueno, porque yo lo puse y listo, ya está, lo puse en una claro, declaración. es la verdad revelada. Y claro, ya está. Claro, tal cual. Bueno, les cuento. Este Es fallo un de poco, Miguel, sí, no, es un poco lo que decías que decía el doctor Nick, ¿no? sí, Hacer una buena interpretación, creo que dijiste con carácter social, una cosa así del derecho, claro, y con hacerse cargo de finalidad. eso, digamos, y Finalidad y saber también cuáles son los efectos del fallo en la sociedad. por eso. Yo lo que digo es que me gusta de esta discusión que planteaste vos y lo que dicen los compañeros es que ojalá haya más funcionarios así que se rebelen de alguna forma este, a las normas impuestas, quién sabe por qué, y normas internacionales, ¿no? Quién sabe Totalmente. quiénes las arman, digamos. Entonces, celebro también esa rebeldía y hacerse cargo de esa rebeldía en la interpretación de las normas. Si no, como Sí. dijo ahí Andrés, cerramos, nos vamos y la vemos Además, pasar. sana rebeldía, creo yo, porque del disenso el disenso con respeto te va a llevar a un pensamiento más perfecto, o por lo menos superador. El disenso con respeto siempre, ¿no? Sí, yo soy de la idea de que siempre tenemos que disentir y del lugar que cada uno nos toque decir lo que pensamos. Yo he sacado también algunas cosas en Aduana News que podrían considerarse disruptivas y que más de uno me va a decir no, no corresponde, no está bien. La clase pasada les planteé también un planteo que estuvimos haciendo entre muchos otros, que yo lo promoví esos planteos, ¿sí? Desde aduana. Y yo no digo que yo tenga la razón en lo que planteo, ¿eh? Yo lo que digo es que me gustaría ver qué dicen los jueces cuando uno les hace estos planteos, ¿no? Y que eso es muy bueno, es muy sano, porque además también nosotros, y hablo de los que estamos del lado del fisco, nuestro trabajo es defender la posición del fisco, como el privado defenderá la posición de la empresa. Y ambas posturas son súper válidas, pero no hay que enojarse cuando alguien te hace un planteo disruptivo y por ahí te lo gana en una cámara o te lo gana en un tribunal. Eh, eh, el fisco también a veces logra revertir fallos que son muy importantes y bueno, está bien que el representante del fisco, digamos, se esfuerce y se esmere en tratar de hacer ese tipo de planteos y de tratar de ganar, le cuide de alguna forma los intereses al Estado, ¿no? Las negras también juegan. Claro, tal cual. Y siempre juegan. Escúchame, vamos ahora, si alguno no tiene otro comentario sobre este tema, voy a ir un poquito con la historia de cómo viene el acuerdo de valoración, ¿sí? Yo hice un trabajo que no lo presenté, que lo tengo acá resumido para contarles ustedes, ¿sí? Todavía no lo saqué, o sea, esto lo escribí, pero lo escribí hace mucho, pero todavía no lo publiqué. Digo, al ingresar a las normas de valoración, el artículo 1 del acuerdo dispone, el valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustando de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8. De esta norma se establece la noción positiva de valor en contraposición a la noción teórica del Acuerdo de Bruselas del 1950. Ahora bien, importantes especialistas han advertido que una frecuente forma de cometer fraude aduanero ocurre cuando se declara un precio inferior por la mercancía a fin de disminuir la base imponible de los tributos. En estos casos, el acuerdo prevé en su artículo 17 que ninguna de las disposiciones del acuerdo podrá interpretarse en sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las administraciones de aduana de comprobar la veracidad o exactitud de toda la información, documento o declaración presentado a su efecto de valoración. Y acá viene lo importante. En el punto 6 del anexo 3 del acuerdo se prevé, el artículo 17 reconoce que al aplicar el acuerdo podrá ser necesario que las administraciones de aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad o exactitud de toda información, documento
o declaración que le sea presentado a los efectos de la valoración aduanera. El artículo reconoce, por lo tanto, que pueden realizarse investigaciones con el objeto de, por ejemplo, comprobar si los elementos de valor declarados o presentados a las autoridades aduaneras en relación con la determinación del valor en aduana son completos y exactos. Los miembros con sujeción a sus leyes y procedimientos nacionales tienen derecho de contar con la plena cooperación de los importadores en las investigaciones. El precio realmente pagado o por pagar comprende todos los pagos realmente efectuados o por efectuarse como condición de venta de las mercancías importadas por el comprador o vendedor, o por el comprador de un tercero para satisfacer las obligaciones del vendedor. Entonces, ¿por qué se duda y y qué se hace si se duda del valor? El comité técnico abordó el problema de los precios bajos estudiándolo en conexión con el sistema de documentación fraudulenta y con los derechos de aduana a investigarlo. Lo hizo a través de opiniones consultivas. La primera fue la 2.1, titulada Aceptabilidad de un precio inferior a los precios corrientes de mercado para mercaderías idénticas. Se ha formulado la pregunta de si un precio inferior a los corrientes de mercado para mercadería idéntica puede aceptarse a los efectos del artículo 1 del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7º del GATT. El documento contesta, el comité técnico considera esta cuestión y llegó a la conclusión de que el mero hecho de que un precio fuera inferior a los precios corrientes de mercado para las mercaderías idénticas no podrá ser motivo de rechazo a los efectos del artículo 1, sin perjuicio, desde luego, del establecido en el artículo 17 del acuerdo. Custodia excesivamente celosa de la noción, lo que hace esto es una custodia excesivamente celosa de la noción positiva de valor. Con el tiempo se fue desarrollando un criterio más amplio, puesto que si el problema de la subfacturación es serio y con la actitud más comprensiva, se hubiera podido atraer a los países en desarrollo a adherir al acuerdo, ¿sí? Tiempo después se emitió la opinión consultiva 10.1 titulada Trato aplicable a la documentación fraudulenta. Allí se sostuvo que, textual, las mercancías importadas deben valorarse sobre la base de elementos de hechos reales. Por consiguiente, toda documentación que proporcione información inexacta sobre ellos estaría en contradicción con las intenciones del acuerdo. Cabe observar que el artículo 17 del acuerdo y el párrafo 6 del anexo 3 hacen hincapié en el derecho de las administraciones de aduana de comprobar la veracidad y exactitud de toda información, documento o declaración presentado a los efectos de la valoración aduanera. De ello se deduce que no puede exigirse a una administración que se fíe de una documentación fraudulenta. Además, si después de la determinación del valor en aduana se demostrase que una documentación es fraudulenta, la invalidación de ese valor dependerá de la legislación nacional. El documento no significó mayor adelanto, ¿sí? El pasaje que dice que no se puede exigir si una administración se fíe de una documentación fraudulenta es insostenible, es de insostenible obviedad. O sea, vos no podés fiarte de una documentación que no es real, digamos, que no es verdadera. Hacia fines de la década del 80 se dio un paso adelante con la opinión consultiva 19.1 titulada Aplicación del artículo 17 del acuerdo y el párrafo sexto del anexo 3. Allí se abordó el problema del fraude, refiriéndose al derecho de la aduana a investigarlo y a la cuestión de la carga de la prueba de la determinación del valor, en la que los instrumentos anteriores no habían incursionado. Dice así, textual, se ha planteado la cuestión de saber si el artículo 17, considerado conjuntamente con el párrafo sexto del anexo 3, otorga a las administraciones de aduana la capacidad para descubrir y comprobar las infracciones en relación a la valoración, fraude incluido, y si la carga de la prueba en el curso de la determinación del valor en aduana incumbe al importador. 2. El Comité Técnico de Valor llegó a la conclusión de que, al examinar esta cuestión, cabe observar que el artículo 17 establece que el acuerdo no restringe o pone en duda los derechos de las administraciones de aduana. El párrafo sexto del anexo 3 puntualiza estos derechos, destacando concretamente el derecho de las administraciones nacionales de contar con la plena cooperación de los importadores en las investigaciones sobre la veracidad y exactitud de la información, documento o declaración. Ya se hizo hincapié en esta idea en la opinión 10.1. 3.
sería erróneo deducir que otros derechos de los administrados, de las administraciones de aduana, que no se mencionan en el 17 o en el párrafo sexto del anexo 3, quedan implícitamente excluidos. O sea, te está diciendo, si no te restringe a la aduana en este punto, ¿sí? No queda implícitamente excluido, sino que va a poder abordarse ese tema. Los derechos que no se mencionan expresamente en el acuerdo, lo mismo que los derechos o obligaciones de los importadores y de las aduanas en la determinación del valor en aduana, dependen de las leyes y reglamentos. El doctor Solesi, quien representó a la Argentina durante 10 años en el Comité Técnico de Valoración, indicó lo siguiente: el acuerdo nada dice de los ilícitos que sean conexos a la valoración aduanera. Su tipificación corresponde a las legislaciones de cada parte contratante. El hecho de que el importador cometa esa infracción no implica que necesariamente deba descartarse la aplicación del artículo 1 del acuerdo. Cuando el valor del recaudado resulte inexacto y no se pueda precisar su verdadero importe, no es posible aplicar el artículo 1, debiendo recurrirse a alguno de los métodos de los artículos 2 a 7. Esto lo dice Solesi en su libro de Valor en Aduana, el último que sacó en el año 2022 en la página 423. ¿Sí? El destacado autor agrega que la opinión consultiva 19.1 confirmó el rol de la ley nacional en cuanto a la investigación del fraude y se atribuyó a ella legislar en cuanto a la carga de la prueba de la determinación del valor, y expresamente dijo, y acá cito de nuevo a Solesi: de ese modo se confirmó el rol de la ley nacional en cuanto a la investigación del fraude y se atribuyó a ella legislar en cuanto a la carga de la prueba de la determinación del valor. Cierro cita, refiriéndose a la opinión consultiva 19.1, claro está. ¿Sí? Y agregó: es en ese sentido que el documento se pregunta si la carga de la prueba en curso de la determinación del valor de la aduana incumbe al importador. Y su respuesta es clara: los derechos y obligaciones de los importadores y las aduanas son lo que establece la ley nacional. Ver Daniel Solesi, Valor en Aduana, tercera edición, editorial La Ley, página 2022, no, año 2022, página 427. Y además aclara Solesi en su libro que el artículo 18 de la decisión 571 del 2003 del Acuerdo de Cartagena estableció: en la determinación del valor en aduana, así como en las comprobaciones e investigaciones que emprendan las administraciones aduaneras en relación a la valoración y la carga de la prueba que le corresponderá en principio al importador o al comprador de la mercadería. La opinión consultiva 19.1 va más al grano que las anteriores, y es posible imaginar que entre los derechos implícitos de las aduanas que menciona se encuentra el de rechazar el valor de transacción cuya veracidad no sea debidamente probada, derecho que se haría explícito algunos años más tarde en la decisión 6.1. ¿Sí? Debe señalarse que la opinión consultiva 19.1 se aprobó sin votos en contra en un infrecuente clima de consenso. ¿Sí? Vamos a la decisión 6.1, que es casos en que las administraciones aduaneras tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. En 1994, en el Acta de Marrakech, se aprueba la decisión 6.1. El instrumento reitera que el valor de transacción es la base principal de la valoración, al tiempo que reconoce que las aduanas pueden tener que enfrentarse a casos en los que existan motivos para dudar de la exactitud, ¿sí?, del valor declarado, y que, al obrar así, la administración no debe causar perjuicio a los intereses comerciales de los comerciantes. Se concede a las aduanas la facultad de rechazar el valor de transacción cuya veracidad no puede probarse. ¿Sí? Luego sigue, voy a ir a lo sustancial para no aburrirlos tanto. Y lo que dice es que antes de adoptar una decisión definitiva, la aduana tenía que comunicar por escrito, si es necesario, ¿sí?, y darle la posibilidad razonable de responder al importador. ¿Sí? Y esto es muy importante. Recién después de eso se va a adoptar la decisión definitiva y la aduana le va a comunicar por escrito esa decisión. Dice también que al aplicar el acuerdo es perfectamente legítimo que un miembro asista a otro en condiciones mutuamente convenidas. Por ejemplo, podríamos hablar, esto lo digo yo,
de acuerdo a lo que dicen todas estas normas, ¿no? El INDIRA puede ser una forma también de abordar el tema. Comentando el citado instrumento, cuando era reciente, se sostuvo que pone de manifiesto el intento de flexibilizar la aplicación del acuerdo con aquellos aspectos en los que países en desarrollo manifiestan una mayor inquietud. La finalidad perseguida con la flexibilización es conseguir una aplicación universal del acuerdo, ya que en la actualidad solo 13 de 75 países en desarrollo están adheridos al acuerdo. Esto es el acuerdo de aplicación del artículo séptimo del GATT, Boletín ICE Económico número extraordinario en Madrid, 1995. Sin duda, esta finalidad no se cumplió cabalmente, puesto que luego de su aprobación, con la versión del 1994, la cantidad de adherentes al acuerdo de valoración se multiplicó y hoy asciende a 150. La Unión Europea incorpora las disposiciones de la decisión 6.1 al artículo 140 de su reglamento 2447 del 2015, titulado No aceptación de los valores declarados de transacción. Y dice así: si las autoridades aduaneras tienen fundadas dudas sobre el valor declarado de la transacción, representa el importe pagado o por pagar contemplado en el artículo 70, apartado 1 del Código Aduanero Europeo, podrán solicitar al declarante que aporte información. Si no se disipan las dudas, las autoridades aduaneras podrán decidir si el valor de la mercadería no puede determinarse de conformidad al artículo 70. Y el artículo 70, acá me anoté que regla el valor de transacción conforme al artículo 1 del acuerdo. La decisión 6.1 se aprobó en el acta de Marrakech a referéndum de lo que oportunamente resolviera la Comité de Valoración de la Organización Mundial del Comercio, el cual se aprobó en su sesión del 12 de mayo del 95. Procedimiento de la decisión 6.1. ¿Sí? Esta decisión, la 6.1, que es muy importante, es la que tenemos que empezar a incorporar al análisis cuando se duda. El mecanismo es el siguiente: se pone en marcha cuando tienen dudas, ¿sí? El ámbito de aplicación, en determinados casos, le podría decir, no sé, exclusión de personas vinculadas, ¿sí? O sea, cuando habla de personas vinculadas, no se aplica este 6.1, ¿sí? Eh, lo dice expresamente. Cuando habla del motivo de la duda, dice que nada dice acerca de los motivos para dudar de un valor de transacción, ni siquiera habla de precios bajos. Tampoco, claro que tampoco los menciona en el 1.2 del acuerdo, cuando legisla la posible incidencia de la vinculación sobre precio. Pese a ello, es indudable que cuando las aduanas dudan de la veracidad o exactitud, el valor de transacción es porque resulta bajo, más bajo de lo que era de esperar. Parece que flotara sobre estos textos el temor de que cualquier referencia a un precio bajo pudiera revivir la noción teórica de valor en aduana, poniendo en tela de juicio el sistema del acuerdo. No se comparte ese temor. Es de toda evidencia que cuando las aduanas sospechan de un precio descrito por la decisión 6.1 es porque aquel parece ser injustificadamente bajo. Cuando hay vinculación igual, recuerden, no se aplica esta decisión 6.1, pero en los demás casos sí. Bajo el sistema de Bruselas, derecho a hacer, oír y producir pruebas, acá hay una parte que puse que el acuerdo dice, aunque dice que la aduana podrá pedir al importador una explicación complementaria, creemos que en el contexto de la decisión 6.1 implica que la aduana debe pedirla cuando el importador, dando al importador amplia posibilidad de ser oído. O sea, no es la idea no, que no pueda defenderse. Siempre hay que darle el traslado y explicarle los motivos para que aclare por qué el valor de transacción parece ser bajo. Bueno, yo puedo seguir con la decisión 6.1, pero me parece que no hay quórum, la gente no pone la cámara, así que vamos si les parece, hacemos dudas o charlamos sobre alguno de los fallos que tengo. Tengo también uno viejo muy interesante que es sobre valor
no entrevinculada, sino valor normal, que se hubiera aplicado esta decisión 6.1, que es un fallo del 2011. Se los recomiendo, si quieren se los doy para que lo lean, que es eh, un fallo sobre unos autos que eran unos 405 que eran GLD, y que en ese caso el Tribunal Fiscal dijo que el GLD no era el mismo valor que el otro, que era el GLD con aire y dirección. Y en ese caso lo que yo hice fue investigar en la página, en páginas antiguas de cómo venían los motores y cómo venían de fábrica los autos, y lo que le dije a la Cámara, lo que le planteé es que, como era un coche diésel el GLD, todos venían con dirección servoasistida, porque si no era muy dura la dirección. Entonces, estábamos hablando de terminología o descripción, pero que en realidad era el mismo automóvil. Y bueno, ese se logró revocar y no sé, o sea, el fisco en esa oportunidad logró que se revoque la sentencia del Tribunal Fiscal de la vocalía 13 o 14. La de Catalina García Vizcaíno fue, que en ese fallo la criticamos, pero uno tiene todos los libros de ella, y era una gran persona, y yo particularmente la admiraba y la apreciaba mucho. Bueno, no sé si tienen alguna duda o quieren hablar de algo más, si no, yo ya creo que ya estamos con este tema.